Es posible que seas de esas personas que estás acostumbrada a grabar tu voz desde casa con un ordenador, con un programa para grabar el sonido y que cometas ciertos errores tanto en la grabación como en el procesamiento y la exportación del audio y que hagan que tus vídeos, si eres youtuber, o tus audios, si eres locutor, pues no tengan la calidad necesaria. Te quiero explicar en este vídeo cosas que puedes hacer para empezar a conocer, cosas que puedes hacer, cómo grabarte y luego cómo trabajar ese sonido y exportarlo de una forma correcta. El primer error que te quiero exponer es cómo hablarle al micrófono. Esto lo cuento en otros vídeos, pero te lo resumo muy rápido. Si tienes un micrófono de condensador, de estos grandes, con una membrana de unas dimensiones importantes, tienes que tener el micrófono pues a un palmo, un poquito más o menos, y con un antipop delante para evitar que las P's, las B's, las sílabas más explosivas, ¿vale? Pues pueden enviar mucho aire y saturen el micrófono. Entonces ese sonido no va a valer, no va a ser bueno, no va a ser de calidad. Lo que tienes que hacer es hablar a esa distancia con un antipop. Si utilizas uno dinámico como el que tengo yo aquí, como veis, no lo tengo delante, lo tengo a un lado y apuntándome a la boca. ¿Por qué? Porque el clásico error que suelen cometer muchos youtubers o streamers es que su sonido suena muy saturado, muy bestia, y por mucho procesamiento que le quieras hacer después, con algún programa o algún plugin, lo que estás haciendo es modificar mucho tu voz cuando puedes hacerlo de una forma limpia y que suene bien como está sonando ahora. Lo que suelen hacer es lo siguiente. Se ponen el micrófono así y empiezan a hablarle directamente al micrófono. Y esto es lo que hay que evitar hacer. ¿Por qué? Porque suena mal. No, suena con una presencia exagerada y es lo que tenemos que evitar. De hecho, hay muchos que directamente es que se lo pegan a la boca y dices, esto suena saturado, suena mal, a la mínima que levantes un poquito el sonido va a sonar mal, está sonando mal. Para empezar, te lo tienes que alejar y no tienes que hablarle tú al micrófono, tienes que hacer que el micrófono te apunte a ti. Por ejemplo, así. Tu sonido, tu voz va hacia el frente, pero el micrófono está preparado para que aquello a lo que apunta sea lo que va a captar. Si nosotros hablamos al micrófono, va a sonar con mucha presencia y es lo que, como he dicho, tenemos que evitar. Hay que mirar al frente y que el micrófono te apunte a ti. Otro aspecto importante es el programa de edición o grabación que vas a usar. Hay mucha gente que a día de hoy sigue usando Audacity. Me parece perfecto. Y muchas veces ocurre no porque el sonido sea maravilloso, que puede serlo, sino porque es que es un programa que está completamente desactualizado, en el sentido de que puedes hacer muy pocas cosas en comparación con otros programas que son gratuitos, como el que os voy a enseñar hoy, y que te dan muchas más opciones, no es tan limitado. Puedes editar de una forma mucho más sencilla y puedes aplicar muchos más efectos y tratamientos, que es lo que os voy a explicar hoy. Así que yo os recomiendo que deis un salto de calidad y, por ejemplo, os descarguéis DaVinci Resolve, que puedes hacer absolutamente de todo con ese programa y es gratuito. Tenéis una versión de pago, pero es que no es necesaria. Entonces, os apremiaría que os descargarais DaVinci Resolve y empezarais a conocerlo. Hay videotutoriales por muchos lados y yo os voy a explicar muchas cosas referentes a audio. Así que vamos ya con la pantalla compartida y empezamos. Lo primero que tienes que hacer, lógicamente, es irte a la página de DaVinci, que creo que es la de Blackmagic, que es la empresa matriz donde está DaVinci, y desde allí te lo descargas. Metes tu correo electrónico, te registras y te lo puedes descargar. Y es completamente gratis. Tienes una opción de pago, pero es absurda. Es solamente para profesionales que utilizan formatos de gran calidad y vamos, que no es necesario. Con la versión gratuita, que es la que tenéis aquí, la que yo tengo, es más que suficiente. Cuando lo tenéis descargado y ya abrís un proyecto, os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer para grabar el audio, que lo expliqué en otro vídeo, pero va a ser muy rápido y sencillo. Lo primero de todo, para que tengáis un poco en contexto lo que es el entorno de trabajo de DaVinci. Aquí abajo, por ejemplo, tenéis la pestaña de medios. Olvidaros, no es necesario. Siempre que queráis, por ejemplo, meter un audio o un vídeo o un JPG o un PNG dentro de la línea de tiempo, basta que lo arrastréis a la línea de tiempo, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Que esto es el módulo de edición.
Luego tenemos este otro módulo, el de aquí, que es el de montaje. Yo no lo he usado nunca, porque es rudimentario. De hecho, no sé ni para qué se usa. Imagino que para cosas un poquito más complejas en las que tengas que hacer grupos de trabajo por diferentes sectores dentro del timeline. No es necesario. Siempre que tengo que hacer edición, lo hago desde este módulo, que es el de edición. Rápidamente, pasamos al siguiente, que es el de fusión. Fusión es el que tiene que ver con toda la animación, los grafismos, etc. Ahora vamos a explicar audio, pero bueno, que sepáis que también podéis hacer auténticas barbaridades si vuestro ordenador os lo permite. El siguiente es el de color. En color tenéis para hacer todo el etalonaje, desde trabajar la luz, el color, la intensidad, saturar, desaturar, etc. 1000 millones de cosas. Lo que a nosotros nos interesa, que es el Fairlight, que es el módulo de audio, donde podemos grabar, donde podemos aplicar un montón de cosas más a fondo en la edición de audio y que es donde nos vamos a meter hoy. Y al final os voy a explicar cómo exportar un audio, que es en el módulo de entrega, que es muy sencillo y también súper intuitivo. Aunque hay gente que tampoco todavía sabe cómo exportar. Os lo voy a explicar todo hoy. Lo primero de todo, nos vamos a ir al módulo de Fairlight. ¿Por qué? Porque es aquí donde vamos a grabar nuestros audios. No lo vamos a hacer desde el módulo de edición. Se graba aquí. Y vais a ver por qué. Lo primero de todo es explicaros. Cuando estéis en el módulo de Fairlight, no tenéis las pistas de vídeo. Sí que lo veis aquí donde me estáis viendo a mí, que he aprovechado el espacio para que me veáis, ¿vale? Pero aquí, si tenéis algún vídeo, lo vais a visualizar aquí cuando escuchéis el audio. Pero lo principal es que este módulo es para tratar audio y las pistas de audio. De hecho, aquí podéis ver pues todas las pistas que hay, que se pueden ir habilitando, aunque yo solamente tengo habilitadas 2. Una en concreto, que sería la pista de audio número 1, y luego el bus 1, que es esto de aquí. El bus 1 es lo que habitualmente se llama el máster, donde todas las pistas de audio las enviamos al máster, que es como la mezcla de todo, por partes. Si queremos grabar audio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que decirle al programa que este micrófono es por donde va a entrar nuestra señal. Y aquí hay que hacer 2 cosas. Primero, si nosotros queremos grabar en la pista 1, nos vamos aquí y tenemos un botón que es una R. Esta R también la tenemos aquí. Podemos aplicar este botón tranquilamente, pero ahora no se me está activando por lo que os voy a decir. ¿Vale? Apretamos desde aquí o desde aquí. ¿Por qué no se está activando? Pues porque todavía no le hemos dicho al programa por dónde tiene que entrar el sonido. Entonces vamos a ir a preferencias del sistema y aquí nos aparece esta pantallita maravillosa donde podemos configurar prácticamente todo lo que es de DaVinci, pero sobre todo de los proyectos, del timeline, etc. Entonces aquí tenemos muchas cosas, ¿vale? Memoria, almacenamiento, decodificación, efectos de vídeo, de audio, pero lo que nos interesa es esto de aquí, que es ES de audio y vídeo, que es entrada y salida de audio y vídeo. Pinchamos aquí y donde tenemos audio, nos vamos a donde pone dispositivo de entrada. Aquí yo tengo preconfigurado ya para todos mis proyectos que el audio entre por mi tarjeta de sonido externa, que es la Scarlett. Pero si pinchamos encima, vemos la cantidad de cosas que le podemos introducir. Nosotros vamos a mantener la Scarlett porque es lo que nos interesa, es este micrófono que está con la Scarlett. Bien, cuando lo tenemos seleccionado, lo que hacemos es guardar. Y se nos va la pantallita. Muy bien. Le voy a dar al botón de R y vemos que todavía no se activa el botoncito. Se tiene que poner en rojo. ¿Por qué no se activa? Porque no le hemos dicho todavía dónde queremos grabar el audio. Y a esta pista todavía no le hemos aplicado esa orden, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos aquí a la pista, digamos, donde podemos modificar los parámetros principales, y veis que aquí pone entrada y que al lado pone ninguna. En audio 1 pone ninguna. Entonces vamos a pinchar encima y nos va a decir lo que podemos hacer con ella. Le pinchamos en entrada y nos va a aparecer esto de aquí. Si os fijáis, aquí pone fuente de entrada y nos aparece 2 pistas. ¿Por qué? Porque mi tarjeta de sonido tiene 2 entradas de audio. Este micro en concreto lo tengo conectado a la entrada 2. ¿Vale? Y luego el audio, aquí ya está seleccionado,
pero podemos deseleccionarlo. La cosa es que hay que tenerlo seleccionado. Le estamos diciendo que entre por la Scarlett, por esta pista, y que nos grabe, o sea, el destino nos grabe en el audio 1, en la pista audio 1. Y cuando tenemos esto, le damos a asignar aquí abajo. Y ya está. Punto. Pero esto sigue abierto. Nos vamos aquí al aspa y cerramos. Ahora vamos a probar de darle al botoncito, que es lo que ocurre. Que se activa y de hecho, veis cómo los búmetros, estas líneas verdes y naranjas, empiezan a subir. Una puntualización. Os podéis encontrar con el problema de que cuando activéis esto, el sonido salga duplicado, como con un eco. Esto ocurre por lo siguiente, porque yo ahora en el proyecto tengo el audio de salida para escucharlo desactivado. ¿Qué es esto de aquí? Si yo lo activo, vais a escucharme con eco. ¿Por qué? Lo desactivo y os lo explico. Porque directamente cuando tenemos una pista de grabación activa, ese sonido entra al programa por esa pista, pero a la vez se está reproduciendo. Entonces va a llegar con un retardo mínimo y se va a retroalimentar. Lo que tenemos que hacer a la hora de grabar es mutear esto. ¿De acuerdo? Luego para escucharlo, lo desmuteamos y podemos escucharlo grabado. Y ahora vamos directamente a esta pista. En esta pista de aquí, tú puedes configurarla para que esta pista sea una pista en mono, en estéreo, en 5.1, lo que sea. Si nos vamos a esta parte de aquí, donde tengo el cursor, y le damos botón derecho, nos aparece un desplegable. En este desplegable vemos que podemos decirle aquí, cambiar tipo de pista a. Y veis todo lo que podemos hacer. Podemos hacer auténticas barbaridades, ¿de acuerdo? Normalmente para grabar lo ideal es grabarlo en mono, tu audio grabarlo en mono, pero podéis decirle a la pista que sea estéreo. De hecho, cuando lo activas en estéreo, ves que aquí se activa una línea en la cual la parte de arriba se va a grabar la parte izquierda y abajo la parte derecha, pero no nos interesa esto. Vamos a deshacer esto y vamos a ponerlo en mono. Y ahora vamos a hacer lo siguiente y os voy a explicar paso por paso lo que yo hago cuando grabo, ¿de acuerdo? Voy a grabar un audio sobre el que voy a trabajar. Ojo a esto. Cuando tengo que grabar, me voy a este botoncito de aquí, que es, como veis aquí, que sale grabar. Es el único botón, puedes configurarlo para hacerlo también con el teclado, pero yo lo tengo así que funciona muy bien. Y ahora voy a hacer una grabación y voy a hacer algo muy concreto y específico que os voy a explicar. Vamos a ello. ¿Por qué ahora mismo estoy en completo silencio? Porque necesito tener un momento de grabación de audio completamente limpio sin que haya ningún ruido hecho por mi parte. Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. Y paramos la grabación con el botón de aquí, con el stop, con el cuadradito. Y ahora vamos a ver todo lo que os he dicho que vamos a hacer con este audio. Bien, si os fijáis durante la grabación, y si no, pongo el play y lo veis ahora mismo, cuando le he dado a grabar, mi audio nunca estaba tocando el punto cero de aquí arriba, lo que significa que el sonido está saturado, está entre pasado el verde y tocando la parte naranja y quizás un poquito de rojo, pero el rojo hay que tocarlo muy poquito. ¿Y esto por qué es? Básicamente para que el sonido no rompa la onda y suene saturado. ¿De acuerdo? Si esta línea de aquí realmente la tenemos muy baja cuando grabamos, el sonido va a quedar muy flojito. Entonces no nos interesa, necesitamos una buena cantidad, con mucha información del sonido de nuestra voz. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es aplicar un reductor de ruido. ¿Por qué? Porque en la grabación es posible que tengáis algún ruidito, como a mí me ocurre, que esta luz de aquí tiene un ventilador. Y me genera un ruido ligero, muy pequeñito, pero que conviene quitar. Y por eso viene este momento de grabación en silencio que he hecho para tener un muestreo. Y es lo primero que vamos a hacer. Bien, nos vamos a ir al módulo de edición en el cual... Uy, aquí no hay nada. Sí que está, porque está aquí en pequeñito. Hago zoom y me aparece aquí. Bien. Si ahora yo hago lo siguiente, yo le doy a la herramienta, aunque lo tengo por atajos, me voy a la herramienta cortar, corto este audio, me vuelvo otra vez a seleccionar y subo el audio. ¿Veis esta barrita de aquí? Si yo subo, y pongamos subo, yo qué sé, 24,
decibelios, vemos que aquí hay un ruido que se ha grabado de fondo. Por eso tenemos que grabar a un volumen adecuado de grabación para que este audio no nos aparezca si queremos subir el audio. Pero bueno, esto es un ruido que nosotros podemos quitar y es lo que vamos a hacer. Voy a quitar todo esto. Nos vamos al panel de efectos y aquí lo que vamos a hacer es buscar en efectos de audio en Fairlight todos los efectos que podemos usar. Esto ya os lo explicaré en otros vídeos si os gusta este tipo de contenido. Pero nos vamos a este de aquí que es el Noise Reduction, ¿vale? Que es la reducción de ruido. Pinchamos encima y arrastramos hasta la pista. Y nos aparece esta pantallita que voy a poner aquí para que lo veáis bien. Esto es el Noise Reduction y os voy a explicar cómo hay que hacer para eliminar este ruido de fondo cuando tenemos que sacar un sonido súper limpio, súper claro, ¿vale? Si yo digo que el programa me lo haga de forma automática, voy a pinchar aquí y va a ocurrir esto. Desmuteo. Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. El reductor ha quitado el pequeño ruido de fondo que había, que era minúsculo pero que existía. Pero ¿qué pasa? Lo que hace el reductor de ruido es detectar de forma automática cuáles son las frecuencias que puedan estar generando ese ruido. ¿Cuáles son esas frecuencias? Lo que pasa es que nos va a aplicar lo mismo a todo el audio, a nuestra propia señal, nuestra voz. Entonces puede ocurrir lo que quizás hayáis escuchado, y es que la voz pueda perder un poquito de calidad, en el sentido de que algunas palabras suenen más apagadas, con menos brillo, o que directamente nos modifique por ecualización nuestra voz. Y esto es lo que debemos intentar evitar. Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. Por eso, el automático yo no recomiendo usarlo, porque luego te modifica tu propia voz. Lo que vamos a hacer, y por eso hemos grabado un cachito de audio en silencio, es para decirle que analice cuál es el sonido de fondo para que lo reduzca. Solamente eso. Para ello, nos vamos a un punto concreto cualquiera, donde podamos tener unos 4 o 5 segundos de silencio, solamente con ese ruido de fondo, y le vamos a pedir, en modo manual, que nos lo analice. Entonces, ¿cómo se hace esto? Directamente cuando tienes el manual activado, pulsas a analizar y le das a play. Paro de analizar y ahora el programa ya ha detectado cuáles son esas frecuencias que nosotros consideramos que es ruido. Directamente con esto hecho, ya nos ha generado pues un trabajo de reducción de sonido de forma manual, pero con unos parámetros muy concretos que le hemos dicho nosotros. Es decir, ese cachito de audio. Vamos a escucharlo. Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. Pues nos ha hecho un trabajo un poquito más fino y más bueno. Entonces vamos a mantenerlo así, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que podéis hacer, aplicar el reductor de ruido de una forma manual, siempre y cuando tengáis pues unos 4 o 5 segundos de grabación en silencio absoluto, en el cual no digáis nada, ni siquiera hagáis un pequeño movimiento, porque ese movimiento os lo va a detectar. Si hacéis un pequeño sonido de ropa, os lo va a detectar, y si analiza también ese movimiento, ese sonido, pues puede afectar a vuestra voz, al trabajo que luego vaya a hacer con vuestra voz, ¿vale? Luego, lógicamente, tenéis diferentes aspectos que ya podéis empezar a tocar, pero por vuestra cuenta, referente al tipo de ruido que hayáis querido eliminar, en el cual tenéis el umbral, el ataque, la sensibilidad, proporción, que podéis tocar para que el audio, digamos, la reducción entre a trabajar de una forma más rápida o más corta. Pero bueno, esas son cosas mucho más en profundidad. Lo importante es que sepáis cómo trabajar con el reductor de ruido. Vamos con otro aspecto. Y para ello vamos a quitar esto. Y de hecho, vamos a quitarle el reductor de ruido que ya le hemos aplicado para poder trabajar con otros parámetros sin que nos afecte el reductor de ruido. Básicamente, para quitarlo, lo que tenéis que hacer es pinchar en el archivo en el cual le hemos introducido el reductor de ruido. Nos vamos aquí arriba donde pone inspector,
pinchamos y nos aparece todo lo que podemos hacer con este archivo, tanto en vídeo, en audio, si fuera un archivo de vídeo con audio, pero si no, en audio. Pero aquí tenemos efectos. Si pinchamos en efectos, vemos que aquí tenemos el Noise Reduction. Directamente podemos desactivarlo o podemos eliminarlo apretando aquí. Y ya está, ya no lo tenemos. Yo voy a dejarlo, le he dado a Control Z para deshacer lo que acabo de hacer. Y en lugar de eliminarlo, voy a deshabilitarlo. Ahora mismo no va a estar activado si le damos a Play. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para poder trabajar un poquito más en profundidad? Bien, nos vamos a ir al módulo de Fairlight, en el cual os quiero explicar lo que podéis aplicar directamente a la pista para que el sonido suene mejor. Bien, aquí es donde os tengo que explicar dos cosas principales que son las que vamos a manipular en esta pista. Ahora ya no hablamos solamente del clip, de ese archivo, sino de toda la pista, para que cualquier cosa, audio que grabéis o que incrustéis, ¿vale?, que lo arrastréis desde otro lado a esta pista, también se aplique. Entonces, nos vamos al audio 1, aquí a estos parámetros, y vamos a ver la dinámica y vamos a ver el ecualizador. Lo primero de todo, vamos a ver la dinámica, que es esta línea aquí en diagonal, que vamos a dar doble clic y nos va a salir esto. Esto de aquí es esta barra, que es desde este punto de aquí, que es el 0, hasta el máximo de volumen. Vale, voy a poner esto así para que me veáis a mí y veáis también todo esto y la pista de audio, ¿vale?, que es esta de aquí. Bien, como os he dicho, el nivel más bajo de sonido y el nivel más alto. Vamos a escuchar una vez y quiero que veáis lo que ocurre en esta gráfica. ¿De acuerdo? Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. Estos puntitos que han ido saliendo y que os los voy a volver a poner, que son estos de aquí, es por dónde, por qué parte de, digamos, la cantidad de decibelios pasa el audio que estamos escuchando. Y de hecho, si os fijáis bien, voy a poner el audio en la zona de silencio y vais a ver cómo aquí podemos detectar ese pequeño ruido de fondo, porque si hubiera un 0 absoluto, tendríamos esto, o tendríamos unos puntitos justo en esta zona de aquí. Pero vamos a ver que el ruido de fondo tiene diferentes puntitos que van a salir por otros sitios. Fijaros bien. Están apareciendo por esta zona de aquí. Esto significa que el ruido tiene una cantidad, en este caso de menos 60 decibelios. Lo que queremos hacer también y que podemos hacer para reducir ruido es, por un lado, aplicar el reductor de ruido o directamente trabajar con la dinámica, con lo que sería la puerta de ruido, la puerta de sonido, mejor dicho, ¿vale? Y para esto lo que vamos a hacer es activar esta pestañita y aquí lo que vamos a hacer es pinchar aquí y decirle, veis que ya me ha hecho un efecto raro aquí, ¿vale? Lo que nos está haciendo esta barrita es que a partir de este punto, que es esta cantidad de sonido en el eje X, podemos decirle, o podemos básicamente modificarlo para que decirle en qué punto queremos que nos empiece a disminuir o que empiece a trabajar la puerta de sonido, ¿de acuerdo? En este caso, el ruidito de fondo estaba aquí. Bien, pues le voy a decir a partir de aquí, pero veis que si le damos a play, todavía hay algunos puntitos que se están activando. Ya no se activan aquí porque los estamos reduciendo. Lo que podemos hacer directamente es con el rango decirle, vale, quiero que la caída sea más pronunciada. Ahora está entrando mi voz, ¿vale? Fijaros que ahora mismo no está apareciendo ningún puntito porque le estamos diciendo que solamente se active el sonido a partir de esta cantidad, ¿de acuerdo? Si queréis que se pueda escuchar un poquito de ruido de fondo porque no molesta, lo que podéis hacer es suavizar un poquito el rango. Entonces entrará un poquito de ruido, pero estará minimizado, estará a un nivel de volumen muy bajo, ya prácticamente va a ser imperceptible. Pero esto tiene otro problema, es decir, si ponemos el rango súper exagerado, no se escucha nada, pero es que puede que quizás una respiración nuestra, cuando cojamos aire y queremos que se oiga, puede que esta puerta nos lo corte y que o no suene o suene entrecortada. Y puede quedar un sonido feo.
Por eso, muchas veces el reductor de ruido es mejor. Si no nos interesa que nuestras respiraciones se escuchen, podemos utilizar la puerta de sonido. Entonces, pues ya tenemos esto completamente limpito. Bien, lo que voy a hacer es dejar esto así, ¿de acuerdo? De hecho, veis que aquí hay una barra en un azul turquesa. ¿Y esto qué es lo que significa? Que es todo el trabajo que está haciendo DaVinci reduciendo ese ruido, ¿vale? De hecho, veis que si le doy play, veis que se está activando, más o menos siempre a este punto. Ahora vais a ver qué ocurre cuando empieza mi voz. No lo estáis escuchando porque lo tengo muteado, pero veis que se activa muy poco, solamente en momentos puntuales en los que yo hago una pequeña pausa y entonces la puerta de ruido se activa. Estas son cosas un poquito más complicadas, pero tampoco viene al caso. Solamente es para que sepáis cómo poder utilizar la puerta de sonido, ¿de acuerdo? Ahora vamos a aplicar otra cosa, que es el limitador. Y es esto de aquí. Si le pinchamos aquí, lo activamos. ¿Y veis lo que ha acabado de ocurrir? Que esta línea se acaba de cortar. Esto significa que cualquier audio que pongamos, y de hecho si ponemos a reproducir este, veis que esos puntitos no van a llegar arriba, sino que se quedan ahí, alrededor, y no llegan hasta arriba del todo. El limitador lo que hace básicamente es que cualquier audio, que luego a la hora de manipularlo, subir el volumen o lo que sea, no corramos el riesgo de que el sonido suene saturado, de que la onda se sature, la onda se corte y suene feo. Lo que hace el limitador es que al llegar a determinada frecuencia, ¡pum!, nos va a disminuir ese volumen tan alto hasta un punto que nosotros le marquemos. En este caso, por defecto, está a menos 21 decibelios. Yo lo que suelo hacer, para evitar problemas, es llevármelo directamente. Veis que estoy manipulando la ruedecita y la barrita está subiendo. Me lo llevo hasta, pues llevar hasta menos 6, o incluso hasta menos 4, menos 3, y entonces lo que está haciendo es que ahora el sonido está subiendo, pero no está llegando hasta arriba del todo, ¿de acuerdo? Entonces evitamos que ese sonido también quede roto, quede saturado. La otra cosa que suelo hacer, y ojo que yo no es que utilice todos estos efectos o complementos que tienen los programas de edición de audio, no los utilizo todos, utilizo los que considero oportunos en el momento adecuado. Así de sencillo. Entonces, la otra cosa que también suelo usar es el compresor. El compresor, ahora voy a quitar el limitador y voy a activar el compresor. Y aquí me sale otra barrita. Y luego veis que esta barra de arriba sale con una inclinación menor. ¿Qué es lo que puedo conseguir con esto? Que si el sonido que tenemos lo queremos subir mucho, porque está flojito, subimos, lo que hacemos es que determinadas palabras, determinados picos de sonido que puedan sonar muy altos, es que lo que vamos a hacer es disminuirlo. ¿De acuerdo? Subimos el audio en general, como podemos hacer en el módulo de edición, pero luego hay pequeños picos que nos van a saltar. Entonces, esto lo que va a hacer ya no es a través del limitador, sino del compresor, y de una forma un poquito más regular. Veis que no es una línea completamente horizontal, como en el limitador. Aquí lo que vamos a hacer es que determinadas frecuencias que van a quedar muy altas se vayan atenuando poco a poco. Y entonces lo que hacemos es que lo que se escucha sin tocar ningún efecto, se escucha de una forma normal, con un volumen bajo, lo que vamos a conseguir es que esa parte más baja suene más presente. Pero claro, al subirlo todo, lo que está muy alto también va a sonar muy alto, el compresor nos lo va a bajar. Entonces fijaros el efecto de compresión. Subimos todo el audio para que lo que está bajito suene más fuerte y el compresor nos va a comprimir la señal por la parte de arriba. Entonces, si el umbral básicamente es decirle a partir de qué frecuencia, de qué volumen de decibelios queremos que empiece a actuar, ¿vale? Podéis ponerlo por aquí mismo a menos 10 o incluso a menos 5, aunque aquí el margen es mínimo. Menos 10 está bien. Y luego la proporción es la inclinación, es la cantidad. ¿Veis? Si yo lo pongo a tope, me va a salir como en el limitador, me sale una línea horizontal. Tampoco queremos eso, queremos que la proporción pues sea suave, ¿de acuerdo? De tal manera que si no usamos ningún tipo de proporción, la línea va hasta arriba. Vamos a hacer algo como esto, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de escucharlo, veis que directamente esos puntitos que llegan hasta ahí van a quedar atenuados. Entonces tampoco nos va a saturar el sonido. Bien, grosso modo, esto es el trabajo que podemos hacer directamente
con la dinámica. Vamos a ir a ver ahora lo que podemos hacer con el ecualizador. Y esto sí que es muy específico y lo vamos a pasar por encima, más que nada para que tengáis una idea general. Cerramos la pestañita de dinámica y pinchamos sobre esto de aquí, que es el ecualizador de la pista 1. Bien, esto que tenéis aquí es un ecualizador, no es el paramétrico, en el cual podemos ir por frecuencias, punto por punto, y poder modificar unas y otras. Este es un poquito más genérico y podemos modificar diferentes puntos, en el cual veis que aquí tenemos activado en rojo el 2, el 3, el 4 y el 5, que son los puntos que tenemos aquí. A lo mejor es muy pequeñito, pero aquí en cada circulito pone 2, pone 3, pone 4 y pone 5, ¿vale? Podemos activar otras, que es la 1, y veis que aquí ya nos aparece esto y nos hace una cosa muy rara, y os voy a explicar por qué, y también podemos aplicar la 6. Vamos a ver cada cosa. Si os fijáis, esta forma que tiene aquí al lado de la banda 2, del punto 2, es algo así como una Y tumbada. Lo que vamos a hacer, porque lo que hace esto, voy a desconectar la 1, y vais a ver qué es lo que hace este tipo de forma, ¿no? Esto significa que con este punto, cuando lo subo o cuando lo bajo, va a hacer que todo lo que hay detrás suba o baje por completo, ¿vale? Si yo modifico ahora la 3, que tiene otra forma, que es de punto concreto, si subo y bajo, es que me va a modificar esta frecuencia y de una forma gradual las adyacentes, ¿de acuerdo? Entonces, a mí lo que me interesa es que esta tenga la misma forma, ¿veis? Y ahora subo y bajo y me hace lo mismo que con la 3. Voy a activar la 1 y esta forma directamente es para que corte las frecuencias graves. Voy a hacer lo mismo aquí por si me interesa subir o bajar de determinada frecuencia, en este caso sobre la 80, 90 hercios, y que todo lo anterior o me lo elimine o me lo potencie. Potenciar normalmente no se suele hacer con la voz, ¿vale? Entonces, un detallito. En este caso, con este punto 2, lo que os voy a explicar es lo siguiente. Si yo subo, pongamos, podemos bajarlo también, pero si lo subo, esta pequeña caída gradual que tiene, voy a mover esto aquí para que se me vea del todo bien aquí, bien, esta pequeña caída hacia adelante y hacia atrás la podemos modificar para que sea una subida mucho más pronunciada o que sea mucho más suave. Y esto se hace en la 2, abajo de todo donde pone factor Q. Y esto hace que si lo bajamos, quede muy atenuada, como el monte Fuji, como una montaña, ¿vale? Pero si lo subimos y lo acentuamos mucho, veis que la frecuencia se va estrechando hasta el punto de que lo único que estoy cambiando es casi al mínimo esa frecuencia. Esto va muy bien si hay una frecuencia concreta que lo que queremos es que pues quede lo más atenuada posible o lo más potenciada. En este caso se suele hacer para atenuar determinada frecuencia, ¿vale? Ojo que también podemos moverlo así, ¿de acuerdo? Y de hecho voy a hacer un pequeño experimento para que veáis qué es lo que se puede hacer y cómo va a sonar, porque es un poco extraño. Bien, voy a coger esta frecuencia, la voy a poner como estaba, ¿vale? Y voy a hacer un experimento con el número 3 y vais a ver cómo suena con el audio que hemos grabado. Escuchad bien cómo voy a modificar un punto de referencia a frecuencias más graves y más agudas, potenciándolas y atenuándolas. Y veréis el efecto que podéis escuchar en tiempo real con DaVinci. Escuchadlo bien. Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. Así en tiempo real también podéis detectar cuáles son esas frecuencias que os van a funcionar más potenciadas o más disminuidas. Vale, ahora, ¿cómo podemos ecualizar, por ejemplo, mi voz? Lo que yo suelo hacer es lo siguiente. Para evitar sonidos desagradables que puedan ser agudos, lo que voy a hacer es que la última banda de todas, que esta la voy a poner como la otra, pero tumbada en el otro sentido, lo que voy a hacer es que los agudos los voy a bajar para evitar que ese sonido con brillo suene demasiado. Los graves normalmente se suelen bajar, ¿de acuerdo? Y luego podemos ver alguna frecuencia intermedia, la cual podemos subir o bajar según nos interese. Vamos a hacer el experimento. Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible.
Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. Aquí me he dejado en la 5 cambiar esto para que sea un puntito, porque si no me estaba haciendo una cosa rarísima. Mi nombre es David Navarro y os voy a explicar cómo grabar y editar vuestro audio para que tenga la mayor calidad posible. Esto sería un tipo de ecualización, ¿vale? Os puede interesar para redes sociales si tenéis una voz, yo porque tengo una voz grave y mis frecuencias más graves pues resuenan muchísimo, por eso me bajo un poquito y entonces queda más o menos bien. Normalmente cuando vais a hacer una locución y tiene que editar el audio otra persona, esto no lo debéis tocar, debéis desactivarlo o dejar la línea completamente plana, porque va a ser el que haga la masterización o la ecualización o la mezcla quien retoque cada una de las voces. Pero bueno, en este caso, si es para vosotros, si tenéis una voz aguda, podéis reducir un poquito los agudos y potenciar un poquito los graves, y así tener una voz un poquito más que suene con más cuerpo. Aunque yo os digo, esto es una pequeña pinceladita para que podáis empezar a trabajar la ecualización de vuestros vídeos o vuestras, sobre todo vídeos, no más las locuciones. Las locuciones las pasamos planas. Entonces, vamos a el siguiente paso, porque ya hemos tratado un poquito la puerta de ruido, la compresión y el limitador, juntamente con la ecualización. Bien, lo siguiente, ¿cómo exportamos esto? Vamos a ello. Cerramos el ecualizador y directamente lo que hacemos, para que quede un poquito más claro, nos vamos al módulo de edición y le vamos a decir, bueno, habría que limpiar esto, habría que recortar aquí, habría que meter un fade, que esto es el fade out y fade in, pero bueno, para que os hagáis una idea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ponemos el cursor, hacemos un poquito de zoom, el zoom también lo tenéis aquí arriba, yo lo hago con el teclado, ¿vale? Pero os ponéis al principio y marcáis la letra I. Y le estáis diciendo que este sea el inicio de la exportación que vais a hacer. Y el final, lo ponéis al final y le dais a O. Y veis que esta línea blanca de aquí se ha delimitado a los puntos que le hemos dicho. Cuando tenemos esto, nos cambiamos de módulo, salimos de Fairlight y nos vamos al módulo de entrega. Y aquí nos aparece esto que parece como muy complejo. Esto lo quito porque es de otra cosa que yo hice anteriormente. Bien. Esto que parece muy complejo, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte de aquí es los tipos de formato a los que puedes exportar. Y aquí viene audio y vídeo. Pero como estamos haciendo solamente audio, nos vamos a ir hasta el final donde pone Only Audio, Audio Only. Pinchamos aquí y aquí ya nos elimina un montón de opciones, ¿vale? Aquí veis que pone vídeo, pero está exportar vídeo desactivado, no lo tocamos. En audio, aquí nos dice diferentes formatos que podemos hacer o exportar, que sería en Wave, que es lo más habitual a nivel profesional. También podemos hacer en QuickTime, que no nos interesa, MP4, MP3, ¿vale? Y os voy a explicar un par de particularidades si queréis enviarlo con estos formatos que son de compresión. Normalmente sería en Wave, ¿vale? En profundidad 24 bits, está bien. Y pista de salida por el Master 1, por el Bus 1. Esto tal cual. Aquí es donde le tenemos que poner el nombre que queremos y aquí es donde vamos a decirle dónde queremos ubicar ese audio que vamos a exportar, ¿vale? Os explico si queréis exportar, por ejemplo, en lugar de Wave, porque pesa mucho el archivo, queréis enviarlo en MP3, queréis exportarlo en MP3. Aquí normalmente os sale la velocidad de transmisión, que es 320 por defecto. 320 es una calidad altísima, muy parecida al Wave. De hecho, casi no tiene compresión, aunque la tiene. Lo que pasa es que al oído humano ese audio no vamos a detectar que está en MP3, ¿vale? Hay un límite a nivel muy aceptable en el cual podéis bajar esta velocidad de transmisión en kilobits por segundo para que el audio final que vais a exportar pese menos, pero que tenga buena calidad de sonido. Y es otro estándar, que es el 192 kilobits por segundo. ¿De acuerdo? Así suena muy bien, la música suena fantástica. Si esto lo llevarais a 132, ya no te digo menos de 100, el sonido va a sonar mal, va a sonar comprimido. Y las frecuencias agudas van a sonar horriblemente mal. Entonces lo ponemos a 192, que suena muy bien. Y aquí, profundidad de 32, está bien. Y cuando tenemos esto, aunque ya os digo, lo voy a exportar en MP3, pero lo podemos exportar también en WAV.
Lo que hacemos es ir aquí abajo, pinchar en agregar a la cola de procesamiento y entonces nos va a aparecer en esta parte de aquí, que es la cola de procesamiento. Todavía no se ha exportado. Aquí le hemos dicho que nos lo mande la cola. Aquí podemos, digamos, mandarle diferentes fragmentos y luego pedirlo que nos lo renderice todo y nos tramite todo este audio para que se vayan haciendo diferentes archivos de audio. Yo los hago de uno en uno porque me es más cómodo. Entonces, cuando ya lo tenemos aquí en la cola de procesamiento, le damos a renderizar todo y cuando le damos, empieza a procesarlo y es que, bueno, mi ordenador es muy potente, es que me hace cualquier audio en un plis, en un segundo ya me ha hecho el audio y lo tengo en la ubicación que yo le he pedido. Así de sencillo. Y ya está. Es así de sencillo. Basta empezar a toquetear, a juguetear un poco y ver qué es lo que podéis hacer, toda la cantidad de elementos que podéis manipular y toquetear y practicar para conseguir un sonido de buena calidad, que suene bien y que no sea desagradable. Así de sencillo. Os animo a que me dejéis en comentarios algunos aspectos que queráis que podamos tratar en futuros vídeos y que os puedan servir de ayuda, otros parámetros o incluso cómo editar un audio de una forma específica. Y lo que sí que voy a hacer en un futuro es explicaros un trabajo que hicimos recientemente unos amigos míos locutores y otros alumnos para poner voz a un documental originalmente en inglés y hacerlo en español. Y bueno, ya os lo explicaré con calma y con tranquilidad para que veáis cómo voy a aplicar todas estas pequeñas cositas que os he explicado en este vídeo y que os pueden servir de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.